Bueno, ahora sí, Aceptar. bienvenidos, bienvenidas a todos. Estamos muy contentos de recibirlos en este espacio de tertulias relacionales nuevamente, esta vez con un invitado especial y también alguien especial que va a dialogar con el invitado especial. Voy a hacer una brevísima introducción a las tertulias y una presentación y ya después los voy a dejar dialogando. Las tertulias, como muchos de ustedes saben, es un espacio de encuentro pensado, creado por Carlos Nemirovsky para encontrarse con distintos colegas de diferentes países, bueno, de múltiples latitudes, algunos conocidos, más o menos conocidos, pero la idea de la tertulia es hablar en modo espontáneo, personal, que se pueda generar un clima de intimidad. Por eso es que hasta esta tertulia no las hemos grabado, las anteriores. Vamos a hacer una excepción. Eh, Y porque bueno, son de la casa, Vicky, son amigos de la claro, casa, ¿no? claro, claro. Bueno, Carlos Nemirovsky es médico especialista en psiquiatría y psicoanalista didacta de Abdeva. Es expresidente y exsecretario científico de dicha asociación, miembro de la IPA y del board de los encuentros de Winnicott latinoamericanos. Es fundador de YAR Buenos Aires, nuestro mentor, no solo fundador, y autor del libro Winnicott y Kohut, que fue traducido al portugués, ruso, al inglés y al farsi, y lo pueden encontrar en nuestra web. Y bueno, autor de múltiples trabajos que van a encontrar en nuestro sitio web. Voy a presentar a Alejandra. María Alejandra Rey es psicoanalista, ella se formó en la SAP, la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, es miembro de IPA también y de FEPAL. Es una analista humanista muy cercana a los conceptos de Winnicott y de Ferenczi. Hace muchos años participa también en COAP, el Comité de Mujeres Psicoanalistas de la IPA. Es miembro fundador de YAR Buenos Aires también, donde brinda cursos y sus ya famosos talleres de mujeres, literatura y psicoanálisis, donde da voz a diversas mujeres escritoras, integrando su pasión por el psicoanálisis, la literatura y revalorizando el lugar de la mujer en nuestra disciplina. Bueno, podría agregar mucho más sobre las presentaciones, no lo voy a hacer para ser breve, pero sí quiero, bueno, destacar que además de ser una persona sensible y auténtica, Ale es la mujer de Carlos. Así que bueno, los Sí, es un dejo detalle. dialogando. Es un detalle. Bueno, muchísimas gracias. ¿Podés silenciar a la mayoría? Si no, yo abro micrófono, Sí, sí, porque ahora me siempre, ocupo. siempre se escapa algún ruidito ajeno a la casa o alguna mascota. Las nuestras están acá durmiendo, así que no van a interrumpir hoy. Así que bueno, Cachi, acá estamos. Vamos a ver qué podemos lograr de esta ocurrencia que han tenido nuestros queridos amigos y colegas de la IARP. Pero bueno, me parece que vale la pena la entrevista y vale la pena, bueno, que te sigamos conociendo un poco más. Alguien me dijo, bueno, seguramente algo más de Carlos vas a conocer también hoy. Porque bueno, uno no termina nunca de conocer al otro, por más que pasen los Afortunadamente. años. Sí, muy Afortunadamente interesante. siempre hay alguna sorpresa, ¿no? Que eso es Exacto. lo interesante. Hoy te veo muy elegante, muy linda, así que Ah, te bueno, que agradezco que te... me vestí para la ocasión. Como era una cita también, ¿no? Ujú. Bueno, era para romper un poco el hielo. Bueno, me parece que es importante, decía, así como vos se te ocurrió este espacio y ahora nos vas a contar un poco por qué, porque vos sos un hombre muy ocurrente, muy entusiasta y muy generador de ideas. Y así vas arrastrando a toda la gente con vos, a veces a un ritmo que es difícil de seguir y acá la gente de YARP lo conoce. Pero bueno, gracias a ese impulso, YARP Buenos Aires hoy tiene este lugar y esta impronta, ¿no? Me voy a ir Algunos... seguramente por las ramas, porque bueno, este grupo, estas 10 personas que formamos el grupo, yo de pasillo fui acompañando. Nosotros teníamos consultorios linderos separados por un pasillo y este fue el grupo de los jueves, que empezaron a estudiar hace, no sé, más de 20, 25 años. No. Y era muy, muy divertido escucharlos, ¿no? Alternar las lecturas y los comentarios y las risas y ese espíritu, bueno, relacional que se iba gestando.
fue derivando, ¿no? Carlos, me parece esto, como vos siempre rescatás, como un colega chileno tú decía, llegar, ¿no? Armar este hogar o llegar a este lugar donde uno se siente cómodo con ciertos conceptos y con la Mm. práctica. Pero bueno, vamos a vos, Carlos, que a mí me gustaría, yo conozco parte de tu historia personal, pero tal vez mucha gente no. Y como vos lo planteas en tu libro, ¿no? Tu primer capítulo, habla un poco de tu historia. Y para nosotros, ¿no? Cada vez que presentamos a un autor, también hablamos de su vida y de su entorno, para conocer un poquito más, ¿no? De esto, de cómo se va gestando una vida, una carrera, una trayectoria, ¿no? Así que bueno, empezá por donde vos quieras y yo me voy sumando. La historia de mi vida. Bueno, Eso, tu familia viene de Ucrania, de la aldea de Nemirov, ¿no? Es una bueno, familia de migrantes. bueno, no, pero eso es historia antigua, digamos. Yo no Bueno, conocí a esa familia más que por relatos. Eh, siempre me interesó el origen. Bueno, estuvimos en Rusia, intentamos ir a Nemirov, pero nos desalentaron en Ucrania. Había solo una destilería de vodka Nemirov y no mucho más para recorrer, ¿no? Este, pero vos dijiste varias cosas, porque lo de las tertulias, ¿cómo se me ocurrió lo de las tertulias? ujú, Esto es curiosidad, es interés en conocer la gente que piensa posiblemente parecidos a nosotros. Entonces se me ocurrió entrevistar a todos aquellos que tuvieran algo que ver con lo relacional o lo que yo digo post-Winnicott, ¿no? Como para ver qué pensábamos de esto. Lo relacional diría, es una perspectiva múltiple, ¿no? Como, en realidad como debiera ser el psicoanálisis, es decir, perspectivas múltiples, interpretaciones, como la palabra lo dice, interpretar, que quiere decir no algo ortodoxo, digamos, no algo que tiene un solo sentido, sino donde hay diversas interpretaciones, como en la música, ¿no? Es decir, no es lo mismo escuchar un concierto por un intérprete que por otro intérprete, efectivamente. Entonces, la idea era ver cómo interpretamos nosotros una perspectiva que nace, bueno, nace en Ferenczi. Yo digo que nace en Lanús también, en donde yo me formé, de alguna manera compartíamos una perspectiva relacional en términos de que lo más importante era el vínculo con el otro y el contexto. Entonces, en ese sentido, era una perspectiva relacional que hoy atienden distintos autores de distintos países, distintas geografías, pero con la idea de motivaciones múltiples y de múltiples interpretaciones del psicoanálisis, ¿no? Eh, discúlpame que te interrumpa sí. porque hay mucha gente que no es de Argentina y aunque Lanús es un lugar mítico acá en Argentina, ¿no? Era el policlínico Lanús que a los años 60, 70, primero con el doctor Goldeman y después con Valentín Barenblit, ¿no? Que acaba de Ujú. morir hace muy poquito y por suerte lo pudimos visitar en Barcelona, y a Vivi, su mujer, ¿no? Fue como un lugar, me parece, donde este tipo de psicoanálisis llegado a la comunidad y a las múltiples intervenciones, ¿no? Y también a una mirada más humanista y más intervencionista sobre el campo empezó a prosperar. Que lamentablemente, ¿no? Con la dictadura militar, bueno, este servicio se cerró y Bueno, la mucha gente... dictadura trajo la intervención del servicio, porque en el servicio de Lanús trabajábamos con visitadores sociales, trabajábamos con dirigentes gremiales locales, con un pastor, ¿no? Con un cura. Es decir, trabajábamos con líderes de la comunidad y nuestro trabajo era comunitario, básicamente, ¿no? Todas las psicoterapias que hacíamos, aunque sean individuales, y venía mucha gente de la capital hacia Lanús, unos 30 kilómetros, porque se había difundido que había buenos psicoterapeutas. Éramos un grupo de unos 200. Yo hice mi residencia allí, ¿no?
pero fue ese grupo era visto como un grupo peligroso, en el sentido de que pensaba la psiquiatría como psiquiatría comunitaria. Fue intervenido por un coronel médico que no tenía la menor idea de lo que era la psiquiatría, pero nos reunió a nosotros. Yo en ese momento era miembro del staff porque era director del hospital de día, que teníamos algunos pacientes semi-internados allí, y el coronel médico nos dijo, bueno, miren, yo lo que quiero es hacer un servicio sin homosexuales, sin judíos, sin psicoanalistas y sin comunistas. Entonces, varios nos fuimos por distintos motivos, ¿no? Que fueron anunciados por este hombre. Así que esto terminó en el 76, en el 77 en realidad. Ahí fueron desaparecidos 2 o 3 personas y Valentín Barent fue encarcelado y después lo pudieron, digamos, lo mandaron como embajador al país que eligiera, así le dijeron, que tenía 48 horas para irse. Así que el pensamiento de la idea comunitaria, el pensamiento de lo importante es el vínculo con el otro, lo plural, porque a nuestra institución, a Lanús, venía Blecher, venía Lieberman, distintos tipos de personalidades del psicoanálisis, porque estaban interesados en darnos clases y nosotros en recibirla. Este marco plural era realmente peligroso, porque a partir de la dictadura militar, lo plural dejaba de existir, ¿no? Entonces, yo diría que este fue un semillero, una parte importante del aporte latinoamericano, junto con Pichon Rivière, con Blecher, ¿no? De aportes latinoamericanos al psicoanálisis relacional. Después nos reunimos con distintos aportes. El psicoanálisis relacional tiene aportes de distintas geografías, de distintas historias, y no tiene no hay un liderazgo, un nombre, no hay un Winnicott, un Kohut, un Ferenczi, ¿no? Aquí hay muchos trabajos de mucha gente. Últimamente hubo un congreso en Atenas que Vicky Fonsarabia nos representó, digamos, allí, y fue interesante esto. Hay una mano levantada, pero vamos a charlar con Alejandra y después dejamos unos minutos para que la gente pueda intervenir, ¿sí? Entonces, en realidad es una especie de movimiento, de forma de pensar, de perspectiva, donde considera que la palabra del psicoanalista tiene que ser una palabra viva, ¿no? Para decirlo de alguna manera, no de repetir teorías o ideas, sino que sea una palabra viva. Es decir, esto por ahí tiene que ver con algo de lo que Winnicott planteaba en términos de que una de las cosas, de las situaciones diagnósticas más dramáticas era la muerte en vida, La ¿no? muerte en vida. Que hoy estamos presenciando bastante. Entonces, la palabra viva, lo vital, el interpretar en el sentido de interpretar, en el sentido de la música, interpretar interrogando, no interpretar afirmando. Interrogando sería, ¿qué te parece si lo vemos desde esta perspectiva? ¿Cómo ves esto? Se me ocurrió tal cosa respecto a lo que vos planteás, ¿no? Este tipo de aproximación al paciente, de interrogación, de conjetura, yo creo que es una de las cuestiones más rescatables de lo relacional, ¿no? De poder darle lugar al otro y co-construir una historia, co-construir un motivo de consulta, por ejemplo. El motivo de consulta no es tengo pánico. El motivo de consulta se co-construye entre el analista y el paciente, que tienen que intentar entender por qué estamos acá. Y ese por qué estamos acá, y por qué estamos nosotros dos acá, es mucho más importante que tengo fobia a los perros, o me acabo de separar y estoy deprimido, ¿no? O soy exiliado. Es decir, ¿por qué nos juntamos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la historia
de este motivo de consulta. Creo que hay que jerarquizar eso como algo no puntual, ¿no? Es el motivo del comienzo, pero el motivo del comienzo es como una parte de la historia enorme, una parte de la historia que se reedita y una parte de la historia que comienza, ¿no? Así que... Bueno, decís un montón de cosas que por ahí quiero retomar o hilvanar, porque de estos comienzos míticos del Lanús, y no tan míticos, porque vos nombraste una serie de psicoanalistas latinoamericanos muy importantes, que lamentablemente por la situación geográfica de Argentina y por esta primacía, ¿no? del psicoanálisis o americano o europeo, muchos autores no tuvieron la difusión que se merecían. Y en Ujú. épocas recientes, muchos autores relacionales han rescatado, ¿no? toda la idea del campo de los Baranger, lo de la Sí, transferencia, ¿no? de Racker, sí. y se los estudia y se los lee, ¿no? Mm. O se dan cuenta de que estuvieron trabajando conceptos similares en distintas latitudes y ahora, bueno, los ven con otros ojos. Mm. Em, Ese me parece que es un punto importante y que ahora, gracias a la globalización, es más fácil, ¿no? que otras voces lleguen. Una de las Hablando ventajas de de... la globalización, una. No, no sé cuántas más hay, pero esta es una. Bueno, pero esta es una Sí, porque nos permite estos encuentros, sí. nos permite análisis a distancia, nos permite supervisar y compartir con Ah, gente bueno, sí, que sí, está sí. muy aislada por ahí en otras latitudes Sí, o en sí, sí. comunidades donde todo el mundo se conoce y no quieren tanta cosa endogámica. Ujú. Y aprovechando que Vicky estuvo, nuestra presidenta, en YARP en representación y nos contaba, ¿no? de algunos de los intercambios tan ricos con los colegas de otras latitudes, se encontró con un colega ruso y entonces también quería hablar un poco de eso porque tu libro, que lo escribiste en 2007, que después tuvo otras reimpresiones, em, ¿cómo se te ocurrió el libro, no? Porque vos decís que ya quedó un libro que quedó viejo, pero mucha gente hoy lo valora y ha tenido estas sucesivas traducciones, ¿no? Al ruso primero, al inglés, al farsi, al portugués. Y la anécdota con lo de Rusia, porque Carlos produce y no es que tenga una meta, digo, yo quiero escribir en ruso y que me No, traduzcan. mm. Eh, una colega que tomó un curso con vos en Abdeva, después vamos a hablar del paso institucional, eh, rusa, pero que hablaba muy bien español, que leyó tu libro y que dijo, yo te lo traduzco. Y a Mm. raíz de eso llegó una invitación a que viajáramos a Rusia y a que lo presentaras ahí. Y Mm. aleatoriamente, como teníamos que hacer un trámite de, no me acuerdo si era la visa o algo, contactamos a una empresa de turismo que a su vez nos hizo un contacto y 2 o 3 años después nos invitaron a Ucrania, ¿no? Mm. Entonces, bueno, este libro te ha llevado, ¿no? Y bueno, yo iba ahí al lado tuyo acompañando. Sí, sí. En realidad no, nunca tuve la intención de escribir un libro. El libro resulta, los capítulos son clases, Mm, son seminarios que di en 2005, 2006, una cosa así, que los tenía escritos y dije, ah, pero estos son capítulos. Así fue que me sorprendió, a mí me sorprendió esto y empecé a reformarlos de manera que tuvieran algún sentido escrito, ¿no es cierto? Los tenía escritos para darlos en clase y te lo di a vos, Ale, y a sí. Miguel Spivakov para que opinaran y me lo corrigieran. Y Para que intentáramos alguna sí, lectura posible, sí. para que intentaran una lectura posible y fueron bastante... elegí bien a quien se los di porque son gente de escritura, de literatura, y tuve que cambiar un montón. En principio poner comas y puntos, que era, bueno, y después efectivamente apareció esta, esta colega rusa que tomó el curso y lo tradujo y entonces, bueno, apareció lo de Rusia y después este mismo curso lo di en Brasil varias veces en distintos lugares de Brasil, cuando ya empezaba Internet y también lo tradujeron allí. La editorial que se formó a partir del libro este, fue el primer libro que ellos editaron en portugués y después
Después en Al inglés. Routledge, después al inglés, lo mandé a Routledge y lo tradujeron, me pidieron que lo traduzca y efectivamente lo hicimos con el profesor nuestro de inglés, con Emmett Boland, y Perdón, apareció en pero Routledge. hay Sí. alguien importante también, la primer traductora, no recuerdo el nombre, pero era la hija de una colega tuya en Estados Unidos, que se Sí, tenés razón. enfermó y Sí, sí, Emmet, sí. nuestro profe, fue el que después te ayudó como a reordenar y hacer toda la cosa burocrática Efectivamente, así es. de edición que pedía Rowlett. De Sí, Routledge, así sí, que sí, una sí. mención también para ellos. Sí, sí, sí. Y después, después el farsi aparece porque gente de Azerbaiyán y de Irán se encuentran con el libro y en inglés y me piden si lo pueden traducir al farsi, persa, y les dije que sí, que hagan lo que quieran. Y está ahí traducido, todavía no me mandaron la foto, pero ahí está el libro traducido, ¿no? Curiosamente en Irán hay una asociación psicoanalítica interesante, ¿no? Y en Azerbaiyán también. Así que hay grupos psicoanalíticos. Sí. El de Irán presidido por una mujer llama la atención, pero es así. A veces nosotros tenemos una idea de que las sociedades son homogéneas, ¿no? Y son que hay una sola manera de verlas, y resulta que hay facetas y distintos grupos, ¿no? Que pueden trabajar allí. Es interesante esto. Así que, bueno, esto Buenísimo, venía bueno, a lo del libro, por lo sí. sí, el libro por un lado. El libro está No, gratuito, ¿eh? El libro está sí, está gratuito gratuito. hoy porque ya se vendió todo lo que tenía que venderse. Está gratuito en nuestra página, en YAR Buenos Aires, lo pueden bajar de ahí. Sí. No, lo otro que también te decía, a lo largo de estos años vos fuiste armando una trayectoria. Bueno, contaste que, bueno, vos sos médico, empezaste a estudiar en Rosario, terminaste la carrera acá, hiciste la residencia en psiquiatría en el Lanús, y después hiciste una formación psicoanalítica, digamos, de la IPA, ¿no? De la Asociación Psicoanalítica Internacional. Vos hiciste tu formación en ABDEVA, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Cuando Mm. ya se había fraccionado, ¿no? APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina. Eh, bueno, y ahí también, ¿no? Digamos, vos pasaste por una formación también más clásica, freudiana, kleiniana en aquel momento, ¿no? Y después llegaste a Winnicott, y después llegaste a Kohut, y también has tenido tus vaivenes y tus contradicciones con lo institucional, ¿no? Con la ortodoxia y con este espíritu que vos tenés que muchas veces te hace cuestionar eso establecido, con cierta rebeldía, si querés llamarle así. Y entonces te ha permitido presidir una institución, ¿no? Y después, bueno, seguir como desde otro lugar, ¿no? Incorporando todo este giro relacional. En tu libro hay un capítulo ya en 2007 donde empezás a hablar de lo Sí, relacional sí, y sí. tenías un artículo que creo que habías llevado a Chile que hablabas de Winnicott relacional y que también Sí, tuviste una discusión con un colega allá. claro, porque ahí me invitó la Asociación Chilena de Winnicott. Y estaba el presidente, que, bueno, no me puedo acordar el nombre en este Sí, lo tengo momento, presente. Ya, ya lo me va a tenés venir. Sí, bueno, sí, sí, sí. que cuando yo empecé a dar la charla, yo dije, yo creo que Winnicott era un relacional. Y él me interrumpió en el primer minuto y me dijo, de ninguna manera. Y yo dije, bueno, déjame fundamentar por qué yo pienso esto, ¿no? También de una charla hace poco en Colombia sobre Freud relacional, porque es muy interesante cuando uno lee los autores de distintas perspectivas, ¿no? Freud, por ejemplo, en una conferencia del 17, dice, no estaremos equivocados. Freud era un genio que para mí era un ejemplo siempre en términos de pregunta, en términos de no afirmación, en términos de interlocución. Siempre estaba, ¿no? Por supuesto que él quería tener razón y hay que comprender la cuestión de la época, pero él decía, no estaremos equivocados si pensamos que son las pulsiones sexuales las que producen la psicosis. ¿No serán las pulsiones de autoconservación? Esto fue extraordinario, porque esto es una cuestión que la necesidad, pulsión autoconservación, tienen que ver con la psicosis, problemas de la crianza temprana,
y no las pulsiones sexuales. Solo un tipo como Freud en esa época, en el 17, podía plantearse esto, porque ni Abraham, ni Jones, ni Eitingon, que eran los que lo rodeaban, aceptarían este tipo de cosas, ¿no? Fue muy importante la formación en Abdeva, porque, bueno, pude tener allí los 2 años de Freud, 2 años de Klein y otras materias, dadas por gente que realmente conocía, pero yo siempre yo siempre preguntaba por qué. Yo no me conformaba, porque podía ser un poco fanático de una teoría. Cuando empecé a leer Freud, que no era la primera vez que lo leía cuando entré en Abdeva, ya en Lanús teníamos grupo de estudio y demás. Bueno, me fascinaba cuando empecé a conocer a Klein y los mecanismos de identificación proyectiva, envidia, etcétera, también. Y después me encontré con Panzer, a través de Pansera me encontré con Winnicott, y me empezó a fascinar, pero siempre la idea era hacerle preguntas a los autores, ¿no? Y considerar las teorías como incompletas, porque siempre cuando uno, digamos, está viendo un paciente y está interrogando la clínica de ese paciente, no le alcanza ninguna teoría para explicarse lo que sucede. Entonces yo fui buscando distintos tipos de teorías y después me planteé cómo enseñar psicoanálisis, que es una de las cosas más complejas. Yo lo que le agradezco a Abdeva es la enseñanza formal y realmente profunda de lo psicoanalítico y de los autores, pero después me fui planteando que yo enseñaría a Freud poniendo en la mesa 3 profesores, un freudiano, un lacaniano y un winnicottiano, o lo que quieran, pero que tengan distintas perspectivas, porque Freud nunca tuvo una sola perspectiva. Si uno lo recorre, ¿no? Ningún autor tuvo una sola perspectiva, desde que comienza hasta que termina. Cuando uno lee Winnicott del 35, del 40, no es el Winnicott del jugar y la realidad. Es decir, hacen una trayectoria. Yo no pienso lo mismo ahora que hace 20 años, por suerte, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de la enseñanza a mí me preocupó mucho. Fue una de las cuestiones por las cuales tomé un poco de distancia a la que sigo perteneciendo y orgullosamente, digamos, pero hay ciertas cuestiones de la enseñanza y de la enseñanza universitaria que, bueno, no comparto en términos del formato, ¿no? Entonces creo que hay que ayornarlo en términos de pluralidad en serio, ¿no? Una Sí, de las la cosas que famosa, me planteé en la APA discusión, también, ¿no? La sí, la famosa, pluralidad, la, sí, me invitaron a APA para dar una charla y cuando yo planteé, bueno, vamos a hablar del self-disclosure, por ejemplo, de la autodevelación, la gente tampoco quería saber mucho. Es decir, la pluralidad acotada que termina en los años 70 o termina en Green no me interesa. Es decir, ¿no? ¿Qué psicoanálisis enseñamos? Aquel que termina en Green, el que termina en Winnicott, el que termina en Lacan, años 70. ¿Y qué pasó con el psicoanálisis del año 70 hasta ahora? Hay 1000 autores interesantes de recorrer que las instituciones más formales no se recorren, salvo en cursos quizá optativos. Ese es otro optativos. problema, ¿no? Optativo. ¿Por qué tiene que ser optativo estudiar a Mitchell? Mitchell murió hace pocos años, ¿no? Bueno, sigue Este, siendo optativo estudiar a Winnicott, sigue siendo sigue optativo siendo estudiar a optativo estudiar a Ferenczi. Winnicott, que murió en el Hay 71. hay Claro. pocos institutos que incorporan, no, bueno, o cuestiones epistemológicas, algunos, la neurociencia, pero cuestiones de género en muy pocos lugares también Bueno, como algo secundario, o lo que vos también siempre insistías, ¿no? ¿Por qué no sumar otras perspectivas, como el arte, la literatura, la música, Bueno, yo las últimamente humanidades? aprendo mucho más de la literatura, como cuenta, no sé, qué sé yo, a ver, ¿qué estoy Saer, leyendo? No, Saero, no, estoy leyendo ahora son tus autores a Javier de Cercas, moda. Soldado de Salamina, Javier Cercas. ¿Cómo cuentan las relaciones humanas? A mí me da, a esta altura, después de conocer, eso es cierto, después de conocer bastantes autores psicoanalíticos, me da una idea mucho más humana, mucho más clara
de lo que son las relaciones humanas, ¿no? Yo creo que la literatura es fundamental en la formación de la literatura y el arte, ¿no? Cuando Dalí dice, cuando veo, invento, hace todo un tema de la percepción, de lo que es la vista y el mirar, la percepción, que es, los psicoanalistas tendríamos que aprender de este tipo de cuestiones y no quedarnos en lo que dice Alberti de Brunelleschi, ¿no? Cuando Alberti saca su tratado del Renacimiento, dice, de Brunelleschi planteó la perspectiva renacentista, Brunelleschi en la arquitectura y Masaccio en la pintura, y la perspectiva renacentística me da la idea de que el mundo es como Dios lo creó. O sea que se terminó ahí la cosa. Después vino Picasso y pateó el tablero. Es decir, cuando uno lee estas cosas y se encuentra con estos distintos autores, bueno, Saer, vos me decís porque gracias Ale, además vos me lo presentaste a Saer, es un autor que se mete, bueno, Paul Auster también, a mí me fasciné a Paul Auster hasta que descubrí a Saer, o la poesía, o Clarice Lispector, distintos tipos de aproximaciones al ser humano que hacen que no, estaba pensando en la vegetariana y en la clase de griego, Ah, que la clase de griego acá. no lo pude terminar, sí, Han Kang, pero también da una aproximación de un ser humano que transcurre, ¿no? en determinadas formas terribles de encuentro con otros, que a mí me ayuda muchísimo, ¿no? En la comprensión de las situaciones, en el intento de comprender, qué es lo que hacemos los analistas. Nosotros intentamos, no comprendemos, nunca tenemos a nadie, no conocemos completa, por suerte. Ni la conozco a mi mujer completamente, que me sorprende, ni ella me conoce a mí, ni conozco a un paciente completamente. No, porque en otra época se decía, si este paciente hubiera hecho tal cosa, seguramente, o sea, los analistas hacían hipótesis prospectivas a partir de un conocimiento transferencial, y eso hay que replanteárselo de ninguna manera. Nosotros somos pasajeros involuntarios, si quieren, en la vida de un paciente durante un trayecto de la vida de él. Y podemos entender las reediciones que ocurren en su vida y a la vez generar nuevas perspectivas, nuevas formas de encontrarnos. Y eso Mm, es todo, ¿no? mm. Mm. Bueno, varias cosas. Cuando yo te escucho así entusiasmarte y cuando yo te escucho a vos acá también de pasillo, ¿no? Sobre todo ¿Se con los escucha grupos. del consultorio? Sí, se escucha. Sobre todo con los grupos, sobre todo con los grupos, ¿no? La pasión Bueno, y los la grupos es lo que más me energía. Eso interesa. es Lo que algo, más... algo que envidio. Sí, No, pues, a eso voy, porque me parece sí, que con los años vos estás como más dedicado y más apasionado a las supervisiones, a los grupos de supervisión, a los, bueno, sí. grupos de estudio en este momento no, pero bueno, fue lo que hizo, como dije antes, No, pero llegar tengo a que ver. armar Pero, esto, ¿sabes qué ¿no? pasa, Ale? Que las supervisiones grupales que armamos en YARPI, que me empezaron a fascinar, porque ahí se ve lo múltiple. Está bien que yo soy medio acaparador y digo algunas cosas que pueden ser bajadas de línea, que trato de cuidarme, pero no me sale tan bien. Pero allí se ve lo múltiple en términos de pertenencia, digamos, al psicoanálisis, a la psicoterapia, ¿no? 10 años, 5 años o gente que tiene más años, pero aparecen distintos enfoques donde yo aprendo, Mm, donde todos aprendemos son grupos de 8 personas, o sea, son acotados para que todos puedan hablar, todos puedan decir algo si tienen ganas, pero lo interesante es eso, es que es salir de la perspectiva única. Un colega se ofendió, colega amigo, cuando le dije, mira, vos hace creo que 14 años que supervisás conmigo, andate, ya está, anda a buscar otro. No, no, ninguna animadversión, simplemente le expliqué que esto se construye desde distintas perspectivas, que escuche a otros, porque a lo mejor yo tenía miedo, esto me empezó a surgir cuando tenía miedo de repetirme, y mm, dije, yo esto se lo dije, no sé, claro, y me empecé a fijar cuánto hace que está, 14, ¿cómo vas a supervisar 14 años con una persona? Supervisar 2 o 3 años, después con otro, después métete en un grupo,
haz esto, para comprar. Es como leer siempre a Shakespeare o leer solo a Borges. No tiene sentido, son geniales, pero no tiene sentido, ¿no? Sí, Sí, sí. tenés razón en eso del entusiasmo por lo Bueno, grupal, porque que yo muchas veces, aprendo. Mm. sí, y muchas veces, ya que bueno, nosotros compartimos la profesión y compartimos la vida, muchas veces Carlos sale muy entusiasmado, ¿no? Y quiere traer a la mesa las cuestiones grupales. Entonces ahí es donde tenemos que decir, bueno, no, No, basta. no, Cada no, uno, vos ya ¿no? aprendiste que me pones el vino ahí y decís, vamos a tomar una copa de vino antes de que sigas hablando, porque claro, uno sale, nosotros vivimos a 40 kilómetros de Buenos Aires, en un condominio, entonces tenemos el consultorio aquí mismo donde vivimos, tenemos 2 gatos y medio, porque ahora estamos incorporando uno que nos, sí, que nos eligió, no sé, me parece que se va a quedar. Y tenemos un living, un comedor, una cocina, una galería. Y entonces salimos de los consultorios 8 menos 10, a las 7:30, a las 8:30, y nos encontramos. Y cada uno viene impregnado de historias, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que cuidarnos de impregnarnos demasiado. Yo creo que compartir es importante. Y es Compartir un es importante, pero aprendizaje, tiene un sí, límite. compartir y es un aprendizaje, ¿no? Porque Mm. yo creo que siempre, por lo menos lo que yo he encontrado, es eso, ¿no? Un respeto también por las diferencias. Y afortunadamente hemos podido, bueno, ahora coincidimos en YARP, pero cada uno también es como que encuentra su espacio con distintas Sí, sí. intereses y distintas perspectivas. Entonces, eso también me parece que es rico y también, ¿no? Así nos va, nada, transformando. Este, mm, hace muchos años, ¿te acordás? Yo decía que escribía, y recuerdo una frasecita que por ahí te tiré, en los comienzos, te decía que algo que tenía que ver con la mirada del otro, ¿no? Y yo decía que tu mirada me reflejaba una a la misma otra. Y creo que a lo Ah, largo de los sí. años esto se puede seguir diciendo, ¿no? Y bueno, y en este momento también de encuentro y de intimidad me parece que es válido. Sí, sí, Em, siempre es otra, siempre es otra. Yo espero ser otro también. Pero siempre, esto es lo que hace que una pareja se pueda recrear. Yo creo que haya otra, que haya alguna sorpresa, algún asombro, ¿no? No hace falta hacer una torta genial o vestirse, pero que haya algo distinto, algo nuevo, un tono, ¿no? Una forma de decir las cosas. Me parece que esto es lo que Y recrea eso es lo la que uno sociedad. también intenta, ¿no? Por lo menos construir Mm, también en los vínculos con sus pacientes, ¿no? mm. Por lo menos me parece que vos, tanto vos como yo, como muchos de los colegas que están Por eso acá, sí, yo por eso digo que uno, si no vibra o no resuena, no, no, no pasa nada en esa. No es escuchar, no es escuchar, que eso se hace con los oídos, ¿no? El tema es resonar, que tiene que ver el cuerpo ahí, ¿no? El cuerpo, yo atiendo remoto solamente, vos también, Ale, yo pero me también. parece que vas a empezar a Ahora estoy atender presencial. habilitando. Sí, Estás sí, sí, habilitando estoy el con ganas de consultorio. habilitar presencial ahora que nuestra Claro, casa está linda y confortable y los sí. consultorios. Yo no, yo me siento muy cómodo en remoto y además creo que nos falta entender mucho de lo que pasa en remoto, que yo no llamo virtual, porque virtual es otra cosa, es opuesto a real. En remoto estamos los dos en realidad y cuando yo me acerco a la pantalla o lo veo al paciente con los ojos con lágrimas o él me ve a mí, o esto es un encuentro verdadero. Buber llama encuentro verdadero a la intimidad, ¿no? Cuando Buber dice intimidad es un encuentro verdadero. Eh, y los encuentros verdaderos son verdaderamente valiosos, ¿no? Y esto es distinto, no digo que esto es lo mismo que presencialmente, es distinto, pero es posible. Es posible y depende de cómo se traten de encontrar uno y el otro, ¿no? Bueno, Y si se no sé por qué sostienen, vine. también algo que vos siempre repetís, si se sostiene, digamos, como ese compromiso y una ética y un cuidado, ¿no? Ah, Hacia el no, otro, no bueno, importa si es por bueno, la sí, sí. pantalla. Yo también tengo experiencia hace muchos años con pacientes de otros países, incluso en análisis en inglés. Bueno, Marcelo Cosu, vos también tenés esta experiencia, ¿no? Con los, Ah, con está los por ahí grupos Marcelo. chinos.
Y es una experiencia riquísima y sumamente interesante, eh, bueno, para mí ha sido muy, muy enriquecedora, porque uno descubre un mundo, descubre muchas diferencias, pero también muchas cosas en común, ¿no? Eso, Que hacen al sufrimiento humano y a las alegrías humanas también, ¿no? eso es muy Entonces, interesante poder cuando... entenderse Sí. en No, una cuando lengua, supervisamos, sí, sí. ¿eh? En una lengua no materna, ¿no? Ujú, Y cómo transmitir sentimientos y que esto provoque efectos, bueno, ujú. esto es algo para seguir pensando, ¿no? A Pero mí bueno, me sorprendió cuando, bueno, Ale tiene pacientes chinos y tiene grupos de estudio además en China, y me sorprendió cuando vos me contabas, hemos hecho alguna supervisión, digamos, entre los dos, de sí, alguna situación clínica, no, bueno, pero me sorprendió las semejanzas más que las diferencias, ¿no? mm, Por supuesto que si hubieras estado allí como analista en China hace 30 años, a lo mejor no se hubiera podido. China ha cambiado, nosotros estuvimos en China hace 10 años y ya vimos una China muy diferente, ¿no? Mucho más cercana al capitalismo, etcétera. No importa, no quiero entrar en detalles, pero de gente muy interesada por el psicoanálisis. Hay una enormidad de gente interesada por el psicoanálisis, y gente que lo practica, y instituciones, ¿no? Pero a mí me impresionaron más ciertas semejanzas que no me ocurre con Europa, por ejemplo, que no me ocurre tanto con pacientes que se tratan en París o en Londres. Me parece que lo latinoamericano tiene algo en común con lo chino. Esto lo tenemos que empezar a pensar, no sé, pero más que con lo europeo o incluso con lo norteamericano. Hay ciertas comuniones en base quizá a cierto desarrollo diferente. Europa es Europa, etcétera, que hace que las geografías sean determinantes de determinados pensamientos, ¿no? ¿Vos te Parece acordás que que hace muchos años te habían invitado a un congreso de FEPAL a hablar sobre esto, pensamiento psicoanalítico latinoamericano? sí, Si existía o no, ¿no? Te habían hecho una serie sí, de preguntas, sí. y ahí habías Y tomado yo cierta decía que postura. sí, yo decía que sí, creo, porque era si existía o no un pensamiento psicoanalítico latinoamericano. Más allá de lo que nombramos de Pillon, de Blecher, de Lieberman, de, etcétera, los Bananger, la parte argentina de los Bananger, etcétera, más allá de eso, el pensamiento tiene que ver con la geografía y con la historia. ¿Cómo puede ser que una historia de un país colonial, que bueno, con toda la historia argentina y de Brasil y de Uruguay, etcétera, que ha pasado por hechos de golpes de Estado, revoluciones, de dictadura, sea semejante a un país europeo, ¿no? Que desde la Revolución Francesa no tiene, bueno, por lo menos en Occidente, no tiene demasiados golpes militares y todo este tipo de cuestiones. Seguramente la geografía y la historia determinan una manera de verla, no me parece extraño que el Renacimiento haya nacido en Italia, no me parece extraño que se haya escrito el Quijote donde se escribió en la época. O sea, todo esto tiene que ver con la geografía, con la historia, con los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo nos transforma eso? Por eso hablar de identidad psicoanalítica me pone un poco Mm. los pelos de punta, ¿no? Porque no hay una identidad, hay una pluridentidad, en todo caso, y somos múltiples, ¿no? Y no es lo mismo un psicoanalista que está en Grenoble que un psicoanalista que está en Rosario, seguramente no verá, no tendrá la misma base empírica, por ejemplo, no verán los mismos tipos de situaciones. Habrá cierta semejanza en la manera de interrogarse, ¿no? Pero bueno, esto es un tema a investigar, por ejemplo, lo remoto, estas cuestiones de las diferencias ahora que nos podemos acercar, ¿no? Hay un montón de notas que no puedo leer porque si Sí, no sí, yo me estoy viendo pierdo, pero también. sí. Vicky, no sé, Carlos, ¿querés que se lean algunas No, charlemos un notas? poco Que más. Es sigamos una oportunidad de charlando. charlar contigo que al final hoy nos Eso, venimos a la sigan, mañana, sigan. tomamos un café y después cada uno se fue a su consultorio. Después lo acariciamos al gato y después cada uno se fue al consultorio y ahora nos vamos a ver para la cena. Bueno, esperá, charlemos Sigan, un poco. sigan.
Es una No, oportunidad no, única. mira, los gatos no es un tema menor, porque ninguno de los dos había tenido gatos, y no digo, también pensar estas sensibilidades que aparecen en determinado momento, y por qué sí, ¿no? Dar cabida a una mascota, Yo, puede parecer una tontera, pero me parece que, bueno, llegaron, porque realmente llegaron. El primero llegó y nos adoptó, la segunda la quisimos adoptar, y este tercero que está acá pidiendo hace una semana alojamiento, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? pero lo que pasa es que yo creo, yo siempre tuve perros y no tiene nada que ver. Yo creo que a esta altura de mi vida me encanta un gato porque lo respeto. Porque si yo le hago más mimos de lo que él quiere, me da un manazo y dice, terminala, basta, basta. Quiero ir a pasear. Le digo, ¿cómo no querés comer? No, quiero ir a pasear. Pero si ahora lo que vos hacías habitualmente era comer, no, no, ahora quiero pasear. Esa independencia, esa arrogancia, esa, esa falta de cuidado del otro, ¿no? Realmente me tiene, lo respeto mucho, porque tampoco es que se burla, sino que dice, vos respetame mis tiempos y yo te voy a respetar. Yo creo que yo creo que antes de hacer una pareja uno tendría que tener un gato. Pero un gato. Aprendería mucho. Bueno, mira, anecdótico también, pero estoy viendo un paciente que se fue a vivir a otro país, y que decidieron, se estaban planteando Ay, la se me posibilidad de fue el tener un sonido, hijo. caray. ¿Cómo? No, no, alguien que abrió el micrófono. Gente en la treintena que se está planteando si se instalan definitivamente o no, si vuelven a, bueno, todo el tema de las migraciones, si van a tener un hijo o no, pero primero decidieron adoptar un gatito, una gatita, ¿no? Y Ujú. entonces todas las preocupaciones del cuidado del otro, ¿no? Bueno, de esto, de cómo se cuide, se aloje y se dé espacio. Me parece que es un buen intento y probablemente tengan su hijo después. Por eso Eh, yo, cuando decía, bueno, no solo hay que leer psicoanálisis, porque eso es un encierro tremendo y además son interpretaciones desde determinadas teorías que son muy interesantes, pero hay que tomar una cierta perspectiva y decir, ¿por qué Winnicott plantea esto? A mí mis amigos winnicottianos siempre me hacen algún problema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hablo del cuidador, no de la madre, mm, no necesariamente de la madre. Winnicott hablaba de la madre porque hablaba en los años 50, 60, ¿no? Hablaba de la madre, obviamente. Hoy no podemos hablar de la madre. Hay una serie ¿Qué cosa? de... mo- Ahí Cerrá el arriba, micrófono, por Dani. favor, Victoria. Cerrá el micrófono. Ah, Entonces, ¿no quedó acá? Ay, hay una... esperen que... Sí, ya la había silenciado. Ahí ahí está. está, ahí está. Hay una serie de cuestiones que han sucedido después de los años 70 que nos llevan a plantearnos, bueno, ¿por qué Kohut planteaba esto? ¿Por qué Winnicott planteaba esto? ¿Por qué? Por eso uno va llegando a distintos autores, distintas formas de pensar que son posteriores, no son mejores, son adecuadas a una realidad. Esta es la cuestión. No podemos interpretar a alguien con teorías del año 20. No porque las teorías del año 20 no fueran fantásticas e interesantes, pero Mm. son acotadas, ¿no es cierto? Y cada vez tenemos que ampliar más. Fíjense que las descripciones mejores, por ejemplo, de los borderline, que la descripción de Melita Schmidt, de la hija de Melanie Klein, la hace en el 40. Mm. ¿No? Entonces, hay una serie de cuestiones que nos suceden, la interpretación de los juegos desde Klein hasta Winnicott, por ejemplo, es muy interesante, y después todo el psicoanálisis relacional que aporta al jugar y a la adolescencia, etc. O sea, no podemos ignorar, tenemos que perder un poco el miedo y decir, bueno, vamos a meternos con cosas que no conocemos y leer otras cuestiones y leer literatura y ver qué dicen los animales, y ver, etcétera, etcétera. Aprender del mundo, ¿no? De la naturaleza, por ejemplo. Mm. Mira, yo creo que eso también es algo que yo, bueno, vuelvo a insistir y rescato, esa curiosidad, porque yo soy testigo de las horas que vos, además de las horas de trabajo, le dedicás. A veces te veo escuchando conferencias o leyendo algún libro, ¿no? Más allá de la literatura. ¿Y qué estás leyendo? ¿Una conferencia de no sé qué? No, dice, a mí me interesa, a mí me gusta, porque yo quiero ver también, ¿no? En qué anda el mundo psicoanalítico.
Y eso por un lado. Y lo otro, hablando de esto, ¿no? Porque una vez una colega de SAP te dijo, te invitaron a presentar un trabajo y ella te decía también con admiración eh, que vos tenés toda una formación, pero que no la repetís de memoria, sino que la tenés como integrada y digerida y masticada a tu manera, ¿no? Diría Frank Sinatra, a tu manera. Y esa es la manera que vos tenés de transmitir, porque cuando uno te conoce dando clases y vos por ahí planteas un tema, o por ahí planteas una bibliografía, pero vos no te ajustás a eso. No Entonces, puedo, es muy es un difícil problema. que alguien, claro, que alguien diga, pero vos sí vas a hablar de, es que no puedo. No, Entonces vas no derivando, puedo. vas derivando, vas derivando. Mm. No sabemos a dónde llegamos. Yo todavía estoy buscando respuestas, que yo te conocí también estudiando, así que... Te debo una respuesta que vos me preguntaste una vez, y el Edipo en Cojut, y yo te dije, ¿qué tiene que ver Cojut con el Edipo? Pero bueno, no me creíste mucho, no sé si porque estaba Ay, enamorado perdón, se yo, no despide sé. Anabela, no vi que estaba, le dejo un saludo también. Chao. Sigo viendo gente. Entonces, claro, es que hay respuestas que, o que no me interesa dar, o que están en los libros. Hay muchas cosas que están en los libros, y lo que a mí me interesa es transmitir alguna interpretación para encontrarme con un interlocutor que tenga otra interpretación. Eso es lo interesante. Que haya, en la Biblia, por ejemplo, hay una lectura, no digo de los ortodoxos judíos, pero hay una lectura tradicional, digamos, en términos de 3 interpretaciones de cada Mm. parágrafo. Esto, esto es recontra valioso. 3 interpretaciones de cada parágrafo. Esto es fantástico. ¿Por qué? Porque son maneras de entender la palabra divina, no como un sometimiento a la palabra, sino como una recreación. Yo creo que si uno no hace eso con los autores, está perdido, se transforma en un repetidor. Y esto tiene poca llegada. Por eso cuando yo digo la palabra viva, es la palabra viva que transmite alguien que cree en lo que está transmitiendo, que le parece, pero que también puede cambiar más adelante, que está lleno de contradicciones. Yo puedo plantearle a un paciente, mira, a mí me parece esto, pero también podría ser lo otro. ¿Por qué no lo pensamos juntos? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves vos? Entonces, este tipo de diálogo, bueno, hace unos años también había un congreso que se iba a llamar Diálogo Psicoanalítico y yo estuve de acuerdo y la mayor parte de la gente no estuvo de acuerdo porque decía que el psicoanálisis no era un diálogo. Sí, Entonces, no, el psicoanálisis es un diálogo particular, un diálogo tuve la socrático. misma, ¿Sí? ¿Eh? tuve la misma experiencia en algún Sí, trabajo en mis inicios claro, como candidata que me claro. dijeron que no era un diálogo, no era un Claro, diálogo. bueno, pero por eso Eh, las instituciones son muy interesantes como formación. Cuando yo era candidato vino Melzer una vez a Abdeva y nos dijo, bueno, ustedes terminen y replantéense la formación, ¿no? Ustedes terminen y replantéense lo que aprendieron. Y yo creo que eso es fundamental, pero eso le hace bien a las instituciones. Sin embargo, bueno, el poder, la persistencia de determinadas teorías que tienen que ver con el poder, en fin, todo eso hace que sea más difícil, más lento, ¿no? La transformación, pero bueno, aquí estamos, ¿no? bueno, hablando de transformaciones y de creación y todo eso, me parece que tu concepto, y digo tu concepto porque creo que es algo que vos también has editado, es el concepto de edición. Tú vos mismo te lo cuestionás, creo, un poco ahora, pero es algo que vos gestaste, que está en tu libro, y que me parece que da cuenta de esto, ¿no? De la posibilidad de que algo nuevo aparezca en cada momento, en cada encuentro, aunque sea con el mismo, ¿no? Entonces, Es que nunca eso es el sí que, mismo, ¿viste? claro, Nunca uno es el mismo. Yo una de las cosas que cuestiono es la cuestión de la identidad, ¿no? No hay una identidad, hay identidades múltiples como self múltiples, ¿no? Eh, Hablar de identidad es hablar de cristalización, de congelación, de congelación, ¿existe la palabra? No, ya me van a corregir. congelamiento. Congelamiento, congelamiento de una manera de ver. A mí me parece siniestro eso, me parece muerto, ¿no? Si yo tengo una... A mí me encanta ir al Prado, cuando me puedo pagar un pasaje, me voy al Prado y siempre veo algo
más o menos lo mismo, porque me gusta el Bosco, porque me gusta Rivera, me gusta el tenebrismo. Entonces voy y miro más. Ahora nunca lo veo igual, siempre le veo algún detalle. Y eso es lo interesante, porque cuando pasan los años, por ahí a uno le interesan otras cosas, ¿no? Entonces nunca uno es el mismo. Freud decía, el paciente está sometido a la reedición, ¿no? A repetir, ¿no? A repetir. Con el analista, uno puede no solo elaborar, repetir, elaborar, etcétera, el artículo del 14 de Freud, no solo elaborar, sino que puede editar una situación novedosa. Por ejemplo, una relación novedosa donde yo digo que el psicoanálisis es una relación de intimidad dentro de un encuadre ético, ¿no? Para hacer una definición muy simple de lo que es psicoanálisis. Demasiado simple, obviamente que no es eso, ¿no? Pero una relación de intimidad dentro de un encuadre ético. Cuando uno tiene una relación de intimidad con un paciente, poder confiar y poder desconfiar también. Yo no estoy de acuerdo con el asunto de que solamente la confianza, sino que también hay que poder ponerse en un lugar donde uno puede desconfiar de lo que uno dice, de lo que dice el paciente y replantearse, ¿y esto por qué lo estamos diciendo? ¿Qué nos pasa a nosotros? Esto que lo damos por hecho así, qué estamos diciendo? ¿No? Este tipo de planteos tienen que ver con editar una situación nueva, como cuando cuando uno ha tenido distintas parejas, por ejemplo, si reedita siempre lo mismo, estamos muy mal. ¿No es cierto? Eso sí es patología, ¿sí? Pero si uno va aprendiendo de cada relación, de cada vínculo, algo interesante, algo que lo transforma a uno, si uno en cada lectura se transforma un poquito y dice, mira, cada lectura, cada película, cada obra de arte, cada vez que va al teatro, dice, pero esto yo no lo había pensado. Y esto a mí me pasa distinto, es fantástico, para eso estamos viviendo, me parece. Eso tiene que ver con la edición, con el Mm, editar, no solo ahí está. reeditar, sí, eso que preguntabas. Sí. Bueno, no sé para dónde seguiremos la deriva. No, vos hablabas Bueno, derivando podemos seguir. sí, no, Tenemos bueno, vela para derivar. de los múltiples self y de la no Sí. unicidad, la no coagulación de una identidad. Siempre traigo a cuento a Virginia Woolf, que tiene varias descripciones, en Ah, Orlando claro. sobre todo, Orlando, y en Orlando. Merodeo Callejero, donde ella habla, ¿no? De esto, no voy a citar textualmente, pero dice que tenemos tantos yoes, ¿no? Con el que salimos a la calle, con el que nos vestimos para ir al mundo, ¿no? Mm, Entonces, yo soy el mismo, el de las 7 de la mañana, o el que está parado arriba de la ventana, o el que está paseando el perro, ¿no? En distintas situaciones. Dice, sí. somos múltiples, somos variegados. Esa palabra me encanta. Este, Vos me diste Orlando, y yo me impresionó muchísimo ese libro. Cómo vean la va película. circulando por distintos momentos, distintas geografías, distintas historias. Es extraordinario. Sí, 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 La sí, sí. película con Tilda Swinton es espectacular. Las También, sí, transformaciones, hombre-mujer en diferentes épocas. sí, sí. ¿Quién soy yo? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿quién? Dice, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado con el yo. Hay que tener Sí, cuidado con el yo. El yo ha tenido demasiado predominio, ¿no? Hay que ser un poco más modesto con eso, ¿no? Sí. Eh, bueno, a ver, antes de que abramos a las preguntas, yo no voy a hacer novarecios, no te voy a hacer las preguntas. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Nos morimos y qué pasa? no, Pero, esa me la podés preguntar. ¿Nos morimos y qué pasa? Nada. Así que ya porque, te la no. contesté. Pero Sí. mira, a ver, esto está fuera de libreto. Se acerca tu cumpleaños. Entonces, Nunca hubo un libreto, ojo, nunca charlamos de eso. no, por eso, Sí. está fuera de libreto. Nada, a ver, qué cosas querés, qué deseas, Mira, no sé, yo me acuerdo del cumpleaños de los 5 años que quería estar con determinados chicos, a los 10. Eh, uno va pasando por distintas cosas en la vida, ¿no? A lo mejor quiero estar con vos solo comiendo en algún lugar o irnos a Montevideo, que nos gusta tanto. No lo sé. No, es una pregunta difícil, tampoco me preocupa mucho, porque Mm, estoy bien, no creo en el hito de tal fecha esto. No, no.
si uno está lo mejor que puede estar a pesar de enfermedades, a pesar del tiempo, a pesar de cómo uno se sienta en determinado momento, si uno está lo mejor que puede estar, es suficiente. Como nunca vamos a ser completos, somos siempre insuficientes, yo no pretendo que ese día sea, salvo que me quieras hacer una fiesta sorpresa Ah, no, lejos de mí, lejos de y mí. la pagues El grupo vos, la YAR te pagues lo va a vos. organizar. El grupo YAR puede ser. No, 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 por eso te Eh, digo, no es, para mí estos hitos, el Día del Padre, el Día del Niño, son, bueno, yo a mis hijos un poco los eduqué así y después tuve cierto arrepentimiento, ¿no? Porque tienen la libertad me parece que exageré un poco en eso, tienen la libertad de no respetar estas cuestiones, ¿no? Yo soy, por ejemplo, un judío laico, yo no festejo la fiesta, lo único que festejaba, incluso cuando mis chicos eran chicos, era Pesaj, porque tenía un pretexto, decía, es la fiesta de la libertad, es un pueblo que va hacia la libertad. Entonces me interesaba ese concepto, no me interesaba, no soy religioso, no. Entonces, era lo mismo, es decir, el cumpleaños tiene un sentido si uno tiene cierta inmanencia, para seguir a Spinoza y no decir trascendencia, ¿no? Tiene, en esa inmanencia es lo que, bueno, uno pretende que eso valga, pero no, nada más. Si lo haces el 22, el 23, el 24, me da lo mismo, no tiene importancia. bueno, y para el grupo, para YAR, que es este grupo que también es amoroso, solidario y No, que el grupo YARP, sostiene. YARP surgió, teníamos un grupo de estudio que estudiaban conmigo, empezamos por Winnicott, me parece, y después seguimos por Kohut, y después seguimos por Mitchell, y después Stolorow, y distintos autores, y después de 20 años, creo que Vicky, o me parece que Vicky me preguntó, decime, ¿qué pongo en el congreso donde voy? Porque dice institución a la que pertenece y tenía que poner grupo del doctor Nemirovsky. La verdad, no es una institución eso. A partir de ahí surgió, yo creo que fue Vicky, ¿no, Vicky? Me parece que vos me dijiste, yo no quiero estar poniendo grupo del doctor Nemirovsky en cada. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, yo les dije a ellos más bien, construyan una asociación de la cual yo jamás voy a ser presidente y nada de eso. Yo había sido presidente de Abdeva, ya está. No mientas, Cachi, vas a ser el presidente, no mientas. No, pero nunca acepté. Me propusieron, pero nunca acepté y era una de las condiciones. Ah, buena idea. No, nunca acepté ni nada. Soy, creo que vocal suplente, me parece, ¿no, Vicky? Vos conocés los estatutos, no tengo la menor Sí, idea, sí, no sí. me interesa eso, pero es un grupo con el cual yo puedo discutir, disentir, pelearnos, amigarnos, tomar un vino y decir, yo creo que lo que Mitchell dijo es esto y yo creo que lo que dijo es esto y ya está y todos funcionamos con libertad. Esto es muy importante. Esto es YAR para mí. Yo no tengo ningún formato, hago los grupos de supervisión, doy alguna clase, fantástico, pero es una institución que es de la gente que la integra. Yo participo, digamos. Soy vocal suplente, sí, sí. Sí. Creo que sos vocal suplente, Cachi. Sí, ¿no? Yo siempre Algo te digo, así. aunque no te gusta, que sos nuestro presidente honorario. Me gusta más de honor. Este, No, y pero eso la suena verdad, viejo, eso es para los viejos. Cuando sea ah, viejo, decime, me pero ahora gusta, no. Sí. me No, gusta. pero no es Pero lo mismo somos, honorario que de honor. no, sí, me gusta de honor. Y me gusta este término variegado que viene también de la naturaleza, ¿no? Que plantearon. Somos variegados. Esa cita vos Claro. nos las habías acercado, Ale, y a mí me había encantado, ¿no? Esto de lo múltiple, la multiplicidad y lo variegado. Y somos un grupo variegado también, ¿no? Sí, sí. Sí, Tenemos me distintos gusta eso. orígenes. Algunos vienen más cerca del cognitivismo, de Jung, de Winnicott, bueno, el asunto de las cartas de Gianni y Vicky. No, aportan distintas cuestiones, distintas miradas que son muy interesantes y que hacen a lo múltiple. Esto es lo interesante, ¿no? No hay ningún jefe Exacto. acá, por eso es interesante también, ¿no?
La Así presidencia va es. rotando, ¿no? En fin. Bueno, Ujú. no sé, Vicky, vos mandás, son las Tenemos 6:10. tenemos 5 minutos. Dale, dale. Agradecemos, por supuesto, los comentarios que hablan de lo relacional. Alguien trajo el tema del grupo, agradeciendo. Pero bueno, tenemos unos poquitos minutos. Estaba tan interesante que la verdad que me encanta escucharlos y debemos estar todos igual. Pero bueno, Puedo hablar podemos... de mi papá y de mi mamá también. Eso. No, mira, yo estoy mirando, estoy recorriendo acá porque veo caras que se han sumado, gente que se fue, pero por ejemplo acá de Alejandra de Chile, con quien compartimos también un espacio en Viña del Mar. Ah, La veo a alguien que me pareció, Nilda Comba, estaba y desapareció o sigue estando por ahí, Eduardo Drukarov, se debe haber ido. mira. Pero bueno, Se habrá nada, ido. gente que también Hay viene de gente de distintos. Montevideo también, sí. Sí, también de En Chile, mira, Chile. Pía López. Bueno, mucha Ujú. gente, disculpen a los que no los nombro, yo nombro por ahí los más cercanitos, bueno, Gaby Fiel del grupo, ya Fabi Dacunto, son miembros de la institución. Sí. Estela Barrios Elisa de Uruguay, que también vertimos también, muchas veces. alguien más de Uruguay que nos dio la bienvenida, sí, cuando podemos Laura, sí. cruzamos el charco. Pero digo, gente de distintos lugares, porque previo a la formación de IAR como institución, ¿te acordás, Carlos, que vos proponías, ¿cómo se llamaban? Encuentros relacionales, que era una Ah, vez sí, Sí, sí. cada 3, 4 Exactamente. meses, ¿no? Sí, Habías hecho un intento sí, ahí con otros sí, colegas de me había APA, de olvidado. Sí, ABDEVA, con Elsa Wolver, con Drukarov, con Drukarov y eh, con Eliana Montuori. Eliana Montori. con Eliana hacíamos encuentros relacionales donde invitábamos a alguna gente. Claro, esto fue algo que, claro, cuando aparece YARP, yo me olvidé, pero sí es cierto, No, esto es parte. algunos de ellos vinieron a dar Sí, clase como invitados en sí, algún momento, los sí, 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 orígenes, sí, sí, ellos sí, sí. Sí, estuvieron ahí. y estamos cercanos, pero como decía Cachi, estamos vivos en transformación y esto también se fue transformando y Sí, seguirá sí, transformándose seguramente. sí, 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 sí. Estamos Claro, porque abiertos a fíjense eso. que de plantear, ¿no? Los módulos 1 y 2 de, como de formación básica, después a que cada uno con distintos intereses fuera armando cursos o módulos o autores, bueno, ¿no? Vos más que autores, Cachi, te gustan siempre temáticas, em, pero ¿no? Cada uno va encontrando como su lugarcito y va potenciando eso, y creo que eso también enriquece. Y Mm. ahora también esta apertura, ¿no? Insisto con la participación de Vicky, a nosotros se nos dificulta mucho los congresos internacionales por la distancia, por el idioma, por los costos. Entonces, bueno, vi que ha hecho un esfuerzo ¿no? Y estuvo en Pero solitario. Pero eh, Vicky fue con una representación nuestra que era la historia de IPA, es que IPA nace en inglés y sigue, sí, en realidad, bueno, la historia de IPA es que nace en alemán, pero no importa, pero el inglés fue el idioma y ahora hay 6 idiomas en IPA. Las instituciones tienen que tener muchos idiomas para acoger distintos tipos de gente que se puede expresar en su lengua materna. No es lo mismo si yo traduzco un paper al inglés, ¿no? No es lo mismo. Entonces, que se puede expresar, yo creo que es interesante, no construir un esperanto, porque eso es ridículo, pero sí que se puede expresar, y esto yo creo que es una de las cuestiones que una de las cosas que le cuestiono a YARP, ¿no? Que no se ha abierto, bueno, YARP es una institución joven, hay que darle tiempo, pero yo creo que tiene que abrirse a distintas culturas que trae la lengua, porque la lengua no solo trae el idioma, trae culturas diferentes, sí. ¿no? Vos sabés que Es fue muy cierto. impactante, perdón, para mí, la IPA acaba de incorporar ahora formalmente el portugués, pero ya en Sí. el Congreso de Cartagena de hace dos Mm. años habían habilitado la traducción automática de los paneles centrales. Entonces fue muy impactante escuchar a una persona muy reconocida en el ámbito de la IPA, eh, bueno, nada, un dirigente importante, portugués, digamos, brasilero, que cuando todo el mundo esperaba que él habla perfecto inglés, Sí, y él sí, se para y sí, alza la voz en portugués, generó otra cosa, ¿no? claro, Mira, la importancia, ¿no? De esto, de la claro, lengua claro. Bueno, materna. el Congreso de YARP en Chile Sí, ahí lo fue, pelearon, con claro, ahí traducción yo dije, simultánea. yo voy a llevar un trabajo porque me invitaron a hablar con, ¿quién estaba en la misma mesa? Era una mesa interesante. Sí, Eh, estaba, Donna ¿ah? Orange, estaba No, no, Bernardo. Estaba ahora Francesc, estaba Rojas. No, 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 no no, este Rojas no. último, no este No, no. último. Este era el de Fue en Winnicott, 2013. el relacional 2013, Ujú. con Don.
Donald Stern. Donald Stern. Donald Stern. Con Donald Sí. Stern estuvimos en la misma mesa y después vino a saludarnos Don Ahora. Ese fue fantástico. Pero yo dije, yo llevo el trabajo en español, no en castellano, como me corrigen en España cada vez que digo español, en castellano. Y fue muy interesante. Entonces lo tuvieron que llamaron al traductor inglés-castellano. Yo creo que es el respeto por la diversidad, ¿no? Me parece Sí, importante. éramos unos cuantos que hablábamos en castellano y también se dieron muy lindos encuentros en múltiples lenguas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir por ese camino Ahora vos tratando decís de ampliar. En En Atenas, Vicky. Atenas. Claro, Sí, bueno, sí. eso es lo que hay que ampliar para que seamos plurales en serio y no haya una Ujú. centralización del poder, porque eso mata a cualquier institución, ¿no? La Seguiremos política por y el ese poder camino. son contrarios a la creatividad, eso es un problema. Y ahí, Bueno, Matías, muchas voy a gracias. cerrar, si les parece, a ver, este último comentario, vamos a hacer democráticos, y voy a leer el último, ¿les parece? Sí, Dale. Sí, Matías, que creo que participó bastante en el chat, dice, después de 18 años en una lengua que no es la mía, me siento identificado con esta que se habla, nunca es lo igual. Creo que construimos otra manera de expresión, cada lengua tiene su sonoridad, perdón, musicalidad, es otra expresión, pero claro. nunca en la que nacimos. Sí, tal cual. Matías, No sé, hace ¿qué 18 años está en orígenes? Ginebra. Está en Ginebra, Matías, pero hace 18 años. Mira. Sí, sí, 18 años. Sí. Ah, Por eso me Bueno, expreso ahora en español, ahora que tengo la claro, ahora que posibilidad. podés hablar. Claro, me gusta, claro. eso. Bueno, Nunca es bienvenido. igual, nunca es igual. Gracias, gracias. Muy Bienvenido contento a de estar Bueno, acá. a la desprolijidad latinoamericana, porque yo Ginebra siempre la tomé como una ciudad que medio me inhibía por lo prolija, lo perfecto, ¿no? Realmente, Pero bienvenido a la siempre cuando estás acá te das cuenta que ahí están siempre eso, lo que no se ve, ¿no? Las sombras, la oscuridad, todo lo que Eso se yo como cuece por turista no lo debajo. vi, claro, todo lo que se claro. cuece para abajo. Sí, 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 sí. Siempre hay algo que no se ve, ¿no? Como Claro, decía, claro. siempre hay algo que no se ve y habrá que Sí, sí, descubrir. sí, Bueno, sí. y decías bienvenido y yo diría buenas tardes y hasta luego. Estamos en el final de la tertulia. Muchas gracias, fue un placer para todos escucharlo. Gracias, Vicky. Gracias. Y Gracias a bueno, y ustedes seguiremos por organizarlo. conversando y dialogando. Me alegro mucho que hayas aceptado, Cachi, la propuesta que te hice Sí, de ser vos por el supuesto. invitado y que Ale también Sí. haya aceptado bueno, ser quien dialogaba con vos. Bueno, Muchas nos gracias. despedimos. Nos estamos viendo. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, Nos hasta vemos. pronto. Hasta luego. Adiós. Chao. Gracias, Hasta María. luego. Gracias, Carlos.